Espacio aquí en Torrevieja Radio. En directo estamos también, si así lo desean. Nos pueden seguir a través de Facebook. Bueno, Gertrude, ¿de qué vamos a hablar ahora? En esta sección Crimina Torrevieja vamos a hablar con la criminóloga Aise Sela, que está ya en nuestro estudio. Aise, muy buenos días. Muy buenos días de nuevo. Bienvenida. Gracias. Bueno, Aise, por desgracia tenemos que hablar de temas que no nos gustaría hacerlo, pero es que están ocurriendo muchas cosas y hace un ratito he oído otra cosa que era tremenda, pero bueno, me gustaría que empezaras tú por el tema que tenías preparado para hoy. Sí, quería sobre todo porque es bastante importante y ahí hay que también que hay que reflejar en qué ámbitos y demás. Centro de menores de Ateca, en un pueblo bastante pequeñito de Aragón, ¿era? Sí. Sí. Sí, de la Gobernación de Aragón. Bueno, pues ha resultado que han sido detenidos el director y varios educadores del propio centro por varias diferentes denuncias por sufrir torturas, agresiones y lo inimaginable que puedes que no pensar y no queremos pensar, tal. No. Vale, hasta ahí, bueno, todo el mundo tiene conocimiento, por lo menos la inmensa mayoría. Pero lo que más me preocupa, y bueno, quiero decir una cosa porque se estaba diciendo también que el centro de menores de reeducación, vale, cuando hablamos de centro de menores hay diferentes tipos de centro de menores. En este caso es un centro de menores para prevenir una posible o futura delincuencia, ¿vale? Que son menores que sufren una serie de trastornos personales y de personalidad y luego también que están inmersos en la drogadicción, ¿vale? Sus padres intentan que no avancen en ese proceso y pues ese es un método de reinserción y reeducación, pero de otro ámbito, ¿vale? De hecho, esos tipos de centros reciben unas subvenciones bastante importantes por cada menor que tengan en el centro y de hecho en este centro por lo menos recibían por cada menor 3.000 euros. No es ninguna tontería, no es ninguna bobada, es para que reciban la educación oportuna y sean dotados de la mayor amabilidad ante todo, además, ¿no? Porque se supone que es para volver a reinsertarlos y que tengan una vida normal y corriente y, bueno, dejen las drogas, no acudan a la delincuencia, etcétera. Vale. Ayer pude ver un poquito la propia entrevista del alcalde. Mi función como criminóloga es mirar las facciones de un posible delincuente o de si un individuo miente o no. Siento decir que en este caso, aparte de que se estaba diciendo a voz bastante alta de que el propio pueblo, que es pequeño, era conocedor de estos hechos y giró la cara en todos los ámbitos porque se escuchaban los gritos de los menores pidiendo auxilio y mientras que recibían las palizas se les escuchaba. El propio alcalde tuvo, para mi modo de ver, y voy a decir presuntamente, para que no pillarme tanto los dedos, decir que no tenía ningún tipo de conocimiento. Siento decir que sí. Dado como estaba contestando a las preguntas de los periodistas en la televisión y estaba perfectamente enmarcado en su cara y demás, su mirada decía todo lo contrario y sus gestos decían todo lo contrario cuando le decían bueno, supongo evidentemente que usted no era conocedor, cosa lógica y demás. Sí que tenía conocimiento por lo menos del 50%, vamos a poner, de lo que estaba sucediendo ahí y que no se estaba haciendo nada porque además hay educadores que habían estado en anterioridad y habían alegado que sí que el pueblo era conocedor de dicho suceso. Dicho lo cual, me parece vergonzoso porque esto ha sucedido durante años. Me parece vergonzoso que el propio pueblo en general girase la cara y viese cómo menores han recibido ese tipo de torturas injustificadas y es que eso realmente no tiene justificación y que los propios menores no pudiesen denunciar por miedo y por amenazas tanto a ellos como hacia ellos hacia su familia, ¿no?
que hayan tenido que acudir a sus familiares de todos los tipos y modos imposibles, que de hecho alguno que otro, gracias a que pudo tener algún móvil, podía hacer videollamada para que viesen sus padres lo que estaba sucediendo, y se ha podido denunciar, haya tardado tanto tiempo en tomar las medidas adecuadas, que era cerrar el centro, que quitar a todos los menores que había dentro y demás. Dicho lo cual, hay muchos centros de menores que se dedican a eso, y espero que este sea el único, o por lo menos el que menor, que exista lo menor posible, porque me parece gravísimo, y muy grave. Gravísimo, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de centro de menores, como dice la palabra, y algunos de ellos, para que puedan tener luego una vida. Sí, se porque supone no son delincuentes. Centro, claro, es que no son delincuentes, es que se paga para que dejen ciertas salgan de las actitudes. drogas, adicciones, actitudes. Encima, maltratados, vejados, con esas, me imagino, y presuntamente habrán tenido también recibido violaciones. Pues sí. Además hay datos ahí. Supongo que esos jóvenes, esos menores, no van a estar bien en la vida. No. Van a tardar mucho, ¿eh? Van a tardar mucho. De hecho, existen informes falsos para que se evitase el conocimiento de lo que estaba sucediendo en el centro de menores. O sea, es decir, que es que no solamente están implicados los del propio centro, es que hay más implicaciones. Porque si iban a denunciar o cualquier cosa, pues los informes de simplemente un parte de lesiones, pues por lo que se está recabando de información, ojo, se dice que no existen porque no hay, o sea. Y luego encima 3.000 euros por cada joven, sí, por cada menor. Por el gobierno. Sí, era subvencionado. O sea, es decir, que recibían por cada menor unos 3.000 euros, más o menos. Para que no, evidentemente, o sea, conviven allí dentro, es decir, tienen que recibir por alimentación, todo ¿Sí tipo de higiene. saben de cuántos menores tenía ese centro en ese momento? Exactamente, yo no te lo puedo decir porque yo he visto algunas cifras, pero mínimo tienen que haber pues un centenar o menos, ¿no? Por ahí, pero... Pues fíjate. Pero de 50 a 100 alumnos me imagino que sí, bueno, menores sí que habría. Luis, ¿qué opinas al respecto? No es muy grande el centro, pero tampoco es muy pequeño. No. Entonces, sí que es verdad que no me he fijado en la cantidad de menores que había en el centro, me he fijado en la cantidad de menores que han ido denunciando, y como ha sido durante años, pues no te puedo decir exactamente la cantidad de menores que había. Pues me recuerda, pues eso, cosas pasadas, ¿no? Que Sí. ocurrían antes y que, bueno, no solo ocurrían en esos centros. Pues yo recuerdo cuando iba al cole, siendo pequeñito, pues veía y sufrí en algún momento, como un profesor a mí, por ejemplo, me levantaba así de las patillas porque no sé lo que había hecho, pero me cogía de las patillas y me... Sí, pero antes es verdad que era muy común que el profesor te diese con la regla. Y alguno lo pasaba peor que yo, pero... Sí, pero imagínate en estos centros... Y era una cosa que no estaba mal vista, entonces hablamos de un calvotazo. No, exacto. Bueno, yo no lo veía muy bien. Bueno, pero... yo tampoco, Luis, yo tampoco. pero en estos momentos sería algo mucho más grave, lo que antes era más... tolerable, digamos. El tema está que en este centro de menores no llevaban ningún tipo de cuidado, es decir, los quemaban hasta con cigarrillos. Madre mía. Es decir, que son puntos que ni en las películas, lo siento, pues, es que han superado lo insuperable. Les daba igual. Lo tenían un cuarto de torturas. Han superado a Tarantino y a todos estos. Es exagerado, es decir, es que hay imágenes de menores que tienen todas las cicatrices y hematomas y de todo, que no es cualquier tontería, y se le está dando un conocimiento por el aire, es decir, que no se está dando toda la intensidad que se le debería de dar. No profundizan en la cuestión. Y se debería de inspeccionar diferentes centros de menores que puedan tener una mínima sospecha. Por lo menos habría que hacer una inspección de todos los centros de menores, a ver si están cumpliendo con todo lo que se debería de cumplir, lo mínimo. Ya. Y es que es un derecho. Entonces,
que no es la primera vez que ocurre, no, hemos conocido en diferentes centros de menores ahí sí que han sido centros de menores que están recibiendo la educación por delincuencia y están cumpliendo y han recibido agresiones, han sido agredidos sexualmente y también se ha girado la cara. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Por qué seguimos girando? Se sigue girando la cara. ¿Por qué no se está haciendo nada? Y de hecho salen absueltos en muchos casos. ¿Por qué? Porque hay manos. Yo de esto de verdad, si lo que quieren es que siga creciendo la delincuencia y que sigan creciendo personas que van a tener problemas psiquiátricos durante toda su vida, porque este tipo de vejaciones no lo van a marcar, sobre todo por la situación en la que están viviendo. Es decir, hay que saber diferenciar cuando te sucede. Y aunque la gente no lo crea, sí es diferente el escenario. Es decir, no es lo mismo que te suceda por casualidad, no es lo mismo que te suceda en un ámbito familiar, no es lo mismo que te suceda cumpliendo una condena, no es lo mismo que te suceda, etcétera, ¿vale? Entonces, en un caso así, que además no tienes opción de pedir ayuda, porque si pides ayuda es peor, se va a encrudecer muchísimo más. Y además que no vas a ser creído, pasas también por esa parte. Porque la institución en la cual tú piensas que vas a creer es la que realmente te está amenazando de que si acudes a la institución no vas a ir a ninguna parte. Y que te están convirtiendo en un violento. Sí, porque vas a crear una ira interior. Sí. Y al final, si en una parte de tu cabeza va a coger odio a ciertos tipos de personas que cuando en tu edad más adulta vas a crear una psicopatía. Claro. Entonces puede que te cree una conducta delictiva. Puede no. Bueno, sí, lo voy a poner en interrogante, ¿no? Porque hay veces que hay personas que intentan curar ese dolor interno, porque es un dolor interno que se crea una ira. Pero muchos no, evidentemente. Ya. Entonces, porque no pueden recibir esa ayuda. Es un problema bastante grave, Sí. Bueno, pues la verdad que muy grave, como decimos, intentan esos centros de acogida no menores para poder cambiarles, para poder esos padres que ya desesperados algunas veces dicen, por favor, necesito que nuestro hijo salga de nuestra vida, de nuestra casa por un tiempo. Y luego te encuentras esto, ¿no? Pues también imagínate esos padres cómo estarán y bueno, tremendo. Y gracias a esos padres que están metiendo baza. Claro, que están investigando. Hay otro tema que queremos hablar, vamos a hablarlo un poquito de pasada porque a las 12:30 tenemos otra 11:30 otra entrevista, sí, pero vamos. Una detención en Madrid, en un parque, por un de policía, exacto, de paisano que estaba fuera de servicio. Estaba fuera de servicio. En un parque de niños, infantil. O sea, había un señor. Y bueno, detrás de un árbol había un individuo de unos 50 años, pues masturbándose. Desgraciadamente, esto es un tipo de suceso que es diario. Eso es de toda la vida. Yo recuerdo también, cuando éramos pequeños. Sí, lo que pasa es que este individuo ya tiene antecedentes de agresiones sexuales. Sí. Entonces tiene una enfermedad. Es claro, es evidente que debería estar por lo menos en un tratamiento psicológico y en un seguimiento de por vida hasta que se consiguiese reinsertar, porque existe la reinserción en delitos sexuales porque reciben la atención adecuada. Entonces, bueno, este tipo de casos... Esas personas, perdona que te interrumpa, son personas con... un problema muy grave. Una enfermedad. Sí, es una enfermedad. Por eso he dicho, lo primero que he dicho es padecen una enfermedad y que no pueden evitarlo. De hecho, ellos propios lo dicen que es imposible evitarlo. Bueno, porque tienen un problema psiquiátrico. Creo que hemos oído a alguno violador decir, no sacarme de la cárcel porque lo voy a hacer, porque no puedo controlarme. O sea, qué increíble, ¿eh? De hecho, salió y lo hizo. Y lo hizo. Fue en Sevilla. Y él estaba diciendo eso. Y él dijo, si me dejáis salir, porque le redujeron con la nueva ley, se le redujo su condena. Salió y lo dijo, y tardó menos de una semana. Porque no podía evitarlo. Que no puede controlar ese instinto de... No lo puede controlar.
¿Qué cosas? Son personas Porque enfermas. no estaba reo todavía lo suficientemente preparado para poder salir a la calle. Ellos reciben un tratamiento y eso lleva un tiempo. Claro. Y Tanto la físico, condena... tratamiento psicológico... Todo. Sí que tengo que decir que el tipo de tratamiento de reinserción en delincuencia, en delitos sexuales está muy, muy, muy bien elaborado, porque yo hice mi parte de mi trabajo de fin de carrera fue acerca de este tipo de tratamiento, fue de las agresiones sexuales, entonces es bastante extenso y es muy estudiado. Es una pena que no se pueda obligar al delincuente sexual, del mismo modo que existe el tratamiento para violencia de género, y no se pueda obligar para cumplir la condena, que tenga que ser de manera voluntaria porque tienen que aceptar su propio delito. Entonces es muy necesario, es muy complicado. Debería de ser obligatorio recibir, aunque sea un 50%, por lo menos, para que se den cuenta de que tienen un problema psicológico y que dentro de esa psicopatía hay una raíz, viene de raíz una base para evitar este posible delito posteriormente. Por lo menos intentar evitarlo. Y si los que han recibido este tipo de tratamiento, pocos han reincidido en ese tipo de delitos. Pueden haber cometido un delito de robo, etcétera, pero lo que es delito sexual se ha comprobado con diferentes años que es más complicado. Volviendo a recordar este tipo de personas, también recuerdo exhibicionistas que los había... De hecho, este individuo que ha sido detenido en Madrid también tenía alguna denuncia por exhibicionismo. Sí. Pues también recuerdo en aquella... ¿Recordáis el de la gabardina? En aquello, claro. Bueno, de hecho, gabardina, se han hecho memes a lo largo de la historia y en películas han aparecido. De también gabardinas hemos conocido muchos. Sí, son individuos con problemas mentales. Pero hubo un caso curioso cerca del barrio donde yo vivía, en una calle donde por la acera pasaba prácticamente todo el mundo. Había un señor en una planta baja, en la ventana, que bajaba la persiana lo suficiente para dejar sus partes visibles en el pollete de la ventana. Y lo detuvieron varias veces, estaba X días sin aparecer, se ve que lo llevarían a darle algún tratamiento, pero al poco tiempo otra vez lo tenías ahí. Y recuerdo una señora que, no sé si recordáis, todavía creo que se llevarán esos zuecos de madera que se llevaban antiguamente. Sí. Pues una señora se quitó el zueco y le dio ahí en su sitio y lo dejó listo. No, tranquilamente la señora cogió, ¡pam!, le pegó con el zueco y siguió andando. Seguimos andando todos porque íbamos por allí. Pero volvía. Claro, porque no están, porque tienen un problema que hay que tratar mental, porque no es normal que nadie quiera enseñar por la calle sus partes íntimas, no es normal se que sabe. violes, no es normal que esa persona que dijo de la cárcel no sacarme, que voy a volver a hacerlo. O sea, no es normal que estés al lado de un parque haciendo eso. Son personas que tienen algún trastorno y hay que tratarlas. Entonces yo creo que hay que recibir de por vida, ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata eso? No sé. Pues hay hasta pastillas. No hace falta. Ya te digo que no hace falta acudir a la medicación como tal. Es tratar de entender y de llegar a la base del problema. Una vez llegas a la base del problema, empiezas a trabajar la reinserción para la sociedad, pero trabajas también la reinserción propia, personal, ¿vale? De poder ser una persona igual que eres tú, ¿me entiendes? Ellos tienen un problema que no son capaces de estar dentro de una sociedad normal, con un comportamiento normal. Entonces, ahí es donde tienen que trabajarlo. Por eso se puede hacer. Que también es verdad que no reciben el tratamiento de por vida, y eso es también un hándicap muy, muy importante, que tienen que existir no solamente ese tratamiento dentro de un centro penitenciario, sino también fuera, porque tienen que recibir un seguimiento. Entonces, como el que tiene problemas con la drogadicción, de por vida están yendo a terapia,
más espaciados, pero siempre están yendo a terapia porque siempre puedes tener un punto de debilidad. Entonces, en ese punto de debilidad tienen que seguir trabajando, porque si no, ese punto de debilidad volverá a crecer y entonces ese porcentaje se incrementará. Bueno, pues ahí está, Estela, muy interesante como cada semana. Ya. Darte las gracias, de verdad. Ojalá que tengamos que hablar de otros temas, pero sí. es lo que hay. Pero bueno, por desgracia hay muchos temas y te esperamos nuevamente el próximo jueves. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Gracias.